Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la Sociedad Argentina de Investigación en Educación por la invitación a compartir con los demás compañeros y compañeras este momento en el cual, bueno, podremos tener un estado de situación donde se pueda de lo que está pasando con la educación en los distintos regiones, provincias del país. Realmente la situación es compleja de poder armar este rompecabezas, este collage tan variado de situaciones. De todas maneras, me parece que es posible que encontremos tal vez más puntos en común que cuestiones diferentes. Voy a organizar en dos partes, nos han pedido 10 minutos, voy a tratar de ajustarme lo más posible al tiempo. Algunas consideraciones generales voy a hacer y algunas cuestiones de los niveles, porque en realidad hay muchas cosas que son comunes a los distintos niveles. En principio, como se viene diciendo, estamos en un tiempo extraordinario, ¿sí? Si por extraordinario entendemos lo que está por fuera de lo ordinario, de lo común, de lo que es habitual, ¿sí? Y en este sentido, las respuestas, tanto políticas del gobierno nacional, de las provincias y también de los docentes y de las familias tienen esa calificación, podríamos decir, han sido de tipo extraordinarias. Me parece que estamos viviendo un reposicionamiento, una nueva legitimidad de la función de las escuelas, del rol social fundamental de las escuelas como institución moderna y de los docentes en particular, que han sido por muchos años muy atacados y sin embargo hoy por hoy están siendo reconocidos, que hay cosas que solamente los docentes pueden hacer porque tienen ideas, se han formado para hacerlas, que tienen que ver con las cuestiones del enseñar y de cómo pensar del otro lado cómo se aprende. Me parece que también estamos frente a una intensificación del trabajo docente muy importante, que en algunos casos, digamos, casi de autoexplotación docente, donde la jornada no tiene límite. Yo a algunos compañeros les he dicho, no somos cajeros automáticos, ¿sí? No atendemos las 24 horas. Se han perdido, digamos, el contexto, las variables que delimitan el trabajo escolar para nosotros y para los estudiantes y también para las familias. Es necesario encontrar de alguna manera cómo establecer límites al trabajo que se realiza. De alguna manera también se nos han expandido, se nos han estallado las definiciones que más o menos teníamos claras acerca de escuela, de enseñanza, de aprendizaje, de currículum, de conocimiento, y nos ha puesto a pensar nuevas formas de entender todos estos conceptos que redefinen no solamente la teoría pedagógica, sino también fuertemente las prácticas que se desarrollan en las escuelas. Toda esta situación extraordinaria de alguna manera nos ha puesto frente a una mayor visibilización, manifestación cruda, cruel, de las situaciones de desigualdad que ya teníamos, que no aparecieron de golpe en marzo, sino que se vienen agudizando hace muchos años, y que la expresión de este tiempo las ha puesto más a flor de piel, ¿no? Y entonces esto también genera mucha angustia en todos, porque bueno, hay cuestiones que desde la escuela sola no se pueden resolver. Y si bien ha habido políticas que han tratado de ayudar a los trabajadores, a los que no tienen trabajo y demás, bueno, en los sectores populares, donde básicamente la función allí es de la escuela pública estatal, allí hace eclosión toda esta situación. Estamos evidentemente no brindando educación a distancia por lo que hemos sabido y entendido que era la educación a distancia, con sus dispositivos tecnológicos, una cuestión diseñada especialmente para esto, sino que estamos ante una situación que en los hechos termina siendo a distancia, pero tal vez estemos como frente a una pedagogía de la urgencia o de la emergencia.
con la salvedad de que los docentes no hemos sido preparados, más allá de trabajar sí en la urgencia de lo que pasa en el día a día de las escuelas, no hemos sido preparados para estar en las emergencias de este tipo. Se me dio por pensar en la figura de los médicos y sus especialidades en emergentología, ¿sí? Que tratan allí los primeros auxilios, la primera atención, para después poder hacer una derivación a los especialistas, a una intervención, a una operación, a un cuidado intensivo, ¿sí? En este caso, me parece que estamos haciendo algo parecido. Estamos como en la sala de espera, donde se atiende la urgencia pedagógica, con vistas de que en algún momento, en la presencialidad, podamos hacer un trabajo de intervención mucho más profundo. Es una oportunidad todo este tiempo y por todo lo que hemos escuchado distintos compañeros y compañeras especialistas a lo largo del país para repensar la educación y fundamentalmente para los docentes para establecer prioridades, para tener claros los criterios de qué es lo fundamental y lo que es accesorio. No todo lo que hacemos presencialmente siempre ha sido de lo más importante. Hay veces que hay cuestiones tal vez de relleno que no tienen demasiado sentido pedagógico, didáctico, con vistas del aprendizaje de los chicos, y en este sentido me parece que este tiempo es fundamental para revisar criterios de selección de contenidos, de actividades, de evaluación, el lugar que ocupa el conocimiento y demás. En muchos casos ha habido un corrimiento del eje del conocimiento, de lo curricular, hacia lo asistencial. Esto está clarísimo en casi todos los niveles educativos. Los bolsones de comida que hoy reemplazan lo que suele hacer en los comedores escolares, bueno, son una evidencia de esto, ¿sí? En el mejor de los casos, a veces esos bolsones se han podido acompañar con cuadernillos que han llegado o de la nación o de la provincia. También quedó al descubierto la falta de una política sostenida en lo que se refiere a conectividad y a tecnologías, ¿sí? La suspensión del plan del Conectar Igualdad en su momento y la falta de conectividad de las escuelas ha quedado totalmente evidenciada. Y también está faltando, me parece, en este tiempo en particular, una política de distribución de insumos escolares. Me refiero a carpetas, a papel. Hay familias que no tienen donde los chicos puedan hacer sus tareas, ¿sí? No tienen lápices, no tienen insumos escolares que realmente son costosos, que lo escuchamos todos los años cuando comienzan las clases. Creo que para un panorama también más general, resulta interesante el informe elaborado por la Red Estrado, con el aporte de muchos compañeros docentes e investigadores que han dado un panorama general de todo lo que viene pasando en el país y me parece que es de lo más completo. Algunas consideraciones generales para los distintos niveles. Me parece que ha sobresalido el protagonismo del Ministerio de Educación Nacional, de su ministro y de los demás secretarios, sobre el papel de las respectivas provincias. Tal vez en una centralización de las orientaciones políticas, un consenso con las provincias, con los ministros de educación. Hay que destacar, bueno, en este tiempo extraordinario, la elaboración rápida de estos cuadernillos en el marco del programa Continuemos Estudiando, los programas de televisión, de radio, aunque también es cierto que en muchos lugares, concretamente aquí en la ciudad de Bahía Blanca, por ejemplo, la televisión pública no es gratuita, llega por cable, los canales, lo mismo los canales de Paca Paca y Encuentro, son canales que están en los cables que hay que pagar, ¿sí? Así que, bueno, tiene ciertas limitaciones, pero me parece que es valorable el trabajo que se ha hecho. También se ha puesto la prioridad en la evaluación formativa, ¿sí? Evaluación de procesos y no en la calificación. Me parece totalmente razonable para estos tiempos.
también se puede observar, me parece, cierto solapamiento, superposición entre políticas nacionales y políticas provinciales. Si uno entra a la página de la provincia de La Pampa y la página de la provincia de Buenos Aires, va a encontrar materiales que se han elaborado en cada una de estas provincias y a su vez el material en cuadernillos de Nación. Esto a veces lleva a confusión, se han distribuido masivamente, pero los docentes no siempre lo están utilizando y en algunos casos lo consideran prácticamente como las viejas revistas Villiquen o Anteojito, ¿sí?, que se compraban por parte de las familias. También la política de continuidad pedagógica, que tiene sus cuestiones interesantes en términos de poder continuar de alguna manera en la discontinuidad, ¿no? Ahí hay una tensión importante a resolver, que tiene más que ver con mantener el lazo, el contacto con los estudiantes a través de tareas de aprendizaje, porque efectivamente muchas veces no se sabe dónde están los estudiantes. A nivel de las regiones y de las localidades en concreto se nota una cierta anarquía, me parece, combinada con un cierto control sobre el trabajo de los docentes, la desconfianza en qué están haciendo los docentes en sus casas. ¿Sí? Esta cosa de que si no los veo trabajar en la escuela, no sé qué están haciendo. Hay que destacar también, me parece, de manera importante, acompañando las políticas nacionales y provinciales, el trabajo y la creatividad de los docentes. Esto ha salido por los canales, por los medios de comunicación, por las redes, en el uso de plataformas, en la creación de actividades a veces más contextualizadas, más ligadas a la situación actual, y en algunos casos con el peligro de querer reproducir las actividades de la presencialidad en este tiempo donde está mediado por tecnologías y en algunos casos sin siquiera por la tecnología. Se han agudizado las diferencias entre escuelas de distintos sectores sociales, escuelas públicas de distintos sectores sociales, me parece que eso ha quedado muy fuertemente marcado, y también con las privadas. Si siempre hubo cierta diferencia, parece que las posibilidades que están desarrollando las escuelas privadas en este momento de garantía del vínculo, que muchas veces tiene que ver también con asegurarse el pago de los aranceles, está abriendo una brecha muy importante entre lo que logran algunos alumnos y lo que logran otros. En el caso de las escuelas privadas, en muchos casos han comprado plataformas para poder llegar a través de videoconferencias a los alumnos, inclusive manteniendo diariamente una determinada cantidad de horas de clase presenciales por cámara. En el caso del nivel inicial, obviamente sabemos que es uno de los más afectados por la edad de los niños y asimismo se está haciendo mucho trabajo por parte de las maestras y maestros del nivel inicial para llegar a las familias con distintos tipos de dispositivos, actividades más lúdicas, más poéticas, más artísticas. En el caso del nivel primario, es más bien parecido al del nivel inicial, con ciertos problemas también en alumnos que se van perdiendo. Y en el caso del nivel secundario, quizás sea más complejo por la situación de los docentes que transitan diariamente o por semana en varias escuelas. En estas escuelas las decisiones han sido distintas, de uso de plataformas diversas, y los docentes tuvieron que acomodarse, adaptarse, ajustarse a las decisiones de cada institución, ¿sí? Y en muchos casos han tenido que también disponer los propios docentes de sus propios insumos telefónicos, sus paquetes de datos, o cuando no, tratar de conseguir o comprar una computadora que quizá no tenían con la suficiente actualización. Obviamente el caso de las escuelas técnicas es un caso particular por lo que implican los talleres, los laboratorios, donde hay habilidades que se desarrollan en el uso de esas herramientas y que esto es imposible de reemplazarlo en los hogares. En algunas escuelas, por lo que hemos estado escuchando, hay muchos estudiantes que
ya no están respondiendo y que de alguna manera entiendo las familias y ellos mismos dan como por perdido el año y los porcentajes son variados, pero por lo que escuché en algunos casos llega entre el 30, 40 y hasta el 50% a este tiempo. En lo que seguirá veremos qué es lo que pasa. En superior, bueno, también los problemas de los estudiantes ingresantes fundamentalmente, que no han tenido la experiencia del trabajo de los estudios superiores, y bueno, también hay un problema allí con la pérdida posible de la matrícula, a lo que se agrega también lo que son las prácticas docentes, en el caso de la formación de docentes, para pensar nuevas formas de llevar adelante estas prácticas en este tiempo. Al respecto hay también un documento del INFOD, del Instituto Nacional de Formación Docente, muy interesante, que da algunas orientaciones al respecto. Me parece, para ir cerrando, que es momento, sobre este estado de situación que vamos a tratar de entretejer entre todos, de comenzar a pensar en la vuelta a las escuelas. ¿Cómo va a ser esa vuelta? Que no lo vamos a poder pensar de un día para el otro, de un viernes para un lunes, sino que ya tenemos que ir trabajando en ese regreso para que se ajuste a las condiciones del aislamiento social. Obviamente la escuela casualmente es el lugar del encuentro, es el lugar de lo masivo, y entonces cómo hacer para ese distanciamiento social, tal vez sea por grupos y con prioridad de algunos ciclos o años en particular, seguramente, que son los más afectados, los primeros años y los últimos de cada ciclo. Tal vez se podrá pensar en distribuir alumnos por semana, al estilo de la modalidad de educación de alternancia. Y por otra parte, este es un tiempo, me parece, propicio para hacer todo lo que hay que hacer en las escuelas, fundamentalmente para garantizar condiciones de infraestructura, de mobiliario, de infraestructura en términos de conectividad, y para ir dotando de los dispositivos tecnológicos necesarios para que cuando volvamos, algunas de las cuestiones que estamos haciendo hoy se puedan continuar con la presencialidad. Sabemos que este tiempo estamos añorando la vuelta a las escuelas, casualmente por lo que implica el vínculo directo, pedagógico de la presencialidad, irreemplazable absolutamente con las tecnologías, pero que la presencialidad junto con las tecnologías seguramente podrá tener un impacto importante en las propuestas de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, muchas gracias.